aquí Ángela Borda, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, bien, feliz de estar acá, de estar charlando, de este espacio, de estar bordando, que yo siento que es la excusa más linda como para hablar, la verdad. Porque para mí el bordado igual es parte de la forma en la que hablo. Sí, Entonces estoy feliz de estar acá. bueno. Estábamos hablando de cómo había nacido este podcast y de cómo yo había llegado a Ángela y a su trabajo. Y le estaba diciendo que el primer trabajo que había visto de ella había sido el de Telecom, en el antiguo edificio de Telecom. Y sobre esa muestra que hizo en el material que usaste y a través de esa expresión que metías en ese material, porque era como, yo también yo hablo mucho de la catarsis en estos podcasts, pero creo que es lo normal Sí. de cada artista, o sea, como que es muy normal que ellos usen el arte para la catarsis. Pero este tiene algo aún más catártico todavía, porque tú expresas muchas cosas, o leí muchas cosas que expresabas ahí. Bueno, ¿cómo llegas al edificio de Telecom? ¿Cómo deseas hacer este trabajo? ¿Por qué escoges esos materiales también? Pues yo siento que primero Telecom fue como un espacio en específico que a mí pues me movió un montón de cosas, ¿no? Pensar que en un momento específico este era como pues el monstruo de la tecnología en la ciudad, esa idea como de la comunicación, de la telecomunicación y que llegara y fuese un espacio en ruinas en medio de una zona de tolerancia de la ciudad, pues para mí eso fue como ya muy choqueante y yo venía atravesada un poco por procesos que necesitaba, volviendo a lo que estabas diciendo de lo catártico. Uh-huh. Pues sí, quería atravesar y por eso ese proyecto se llama Sacar los trapitos al sol. Y para mí era muy importante, uno, hablar del cuerpo, entonces por eso aparece la imagen como de una segunda piel, que es ese látex, ese cuero, que a su vez igual si empezamos a entretejer más, pues también habla de la basura, de la bolsa, de la muerte, que también es un tema que me atraviesa un montón en mis procesos creativos. Y decido hacer como una autoficción de unas pequeñas muertes que empezaron a atravesar en mi vida y en mi proceso tanto de adultar como de cosas que yo quería dejar ir. Y esas cartografías, que son las imágenes que aparecen en esas piezas, pues terminan siendo como un tejido de pensamiento en el que yo cargo de esas cosas que decido dejar morir, pues esas imágenes. Entonces se vuelve casi que como un ritual, que termina siendo imagen, sí, Uh-huh. pero es como una muerte, ¿no? Y usé esa imagen porque eran como unos cuerpos, unos figurines, como los que pintaban en una época cuando alguien moría en la calle, Sí. los pintaban, Sí. como que utilicé ese recurso también de, bueno, vamos a enterrar esto aquí y dejaré suspendido en ese espacio, porque Telecom es un espacio como de suspendido en el tiempo, ¿no? Sí, es algo Esas que pequeñas está muertes. ahí y muy grande, ¿no? Porque Sí, es es un tremendo. edificio gigante con arquitectura hermosa. Sí, es increíble. Y bueno, ¿y cómo llegas al espacio? Llego a Telecom por medio de un profesor que se llama Oscar Moreno, que contacta a la curadora de ese momento que se llama Linda Pongutá, y pues armamos el proyecto. Fue una cosa como que se gestionó con las personas que participaron, con Oscar y con Linda. Y esa exposición se llamó Autoficciones y fue justamente eso, como cada uno de las personas que participaron pues ficcionaron cosas de su vida Uh-huh. personal y llegamos realmente fue por Linda, porque Linda es como la persona que se estaba encargando en ese momento, que yo creo que aún de ese espacio. Fue parte de su curaduría realmente. Bueno, antes y después de un proceso de ese tipo, catártico y que habla de tantas cosas que me estás diciendo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente el antes y qué se siente el durante y qué se siente después? Pues yo siento que, por un lado, como en cuanto a los procesos de creación, es maravilloso porque te permite, o sea, yo creo que igual cualquier proceso de creación de una u otra forma termina siendo una mini muerte, ¿no? Como que uno le mete un montón de energía a un proceso, a un proyecto, está pensando todo el tiempo en eso y cuando ya termina la pieza, yo siento que ahí ya es como esa pequeña muerte de ese proceso. Entonces yo siento que de una u otra forma para mí fue aprovechar esa excusa de atravesar un montón de cosas y sacarlo de mí
y poder vivir el proceso, que siento que eso es importante, como no solo pensar en el resultado específico, que en este caso fueron esas pieles, sino el momento de comprar la tela, de por qué quería esa tela, por qué quería esos hilos, cómo va a ser, todo eso termina siendo súper valioso, porque toda tu energía está dispuesta a, bueno, vamos a dejar morir estas cosas. Entonces siento que por ahí fue la cosa. Pues está chévere. Sí, sí, creo que el proceso para mí es bien importante. Es que, sí, siento que el proceso, yo le estaba diciendo a Ángela que el proceso de estas máscaras, que obviamente es muy transversal a mi vida por hacer esto que hago, ha mutado bastante y que ya pues está teniendo unos cambios bastante importantes y que también he encontrado un montón de cosas en mí, sí, en todo lo que soy realmente. Entonces, sí. Bueno, y también otra cosa es qué tanto escribes para este tipo de procesos que me comentas. Yo siento que para mí la escritura es casi que como lo básico. Y no solo escribo, sino también uso mucho el chat de WhatsApp y me mando audios. Sí, como que utilizo mucho también la palabra. Porque me pasa que estoy, no sé, caminando y me ocurre algo, pero siento que, o en mi caso, el proceso de creación está muy ligado al hacer, ¿sí? Como que siento que no es una cosa como de, apareció esta gran imagen en mi cabeza y empiezo a conceptualizarla, sino muchas veces me siento simplemente a bordar o a hacer un dechado de puntadas o a jugar con una acuarela o moldeo arcilla y a partir de esa acción empiezan a aparecer cosas. Okay. Sí, como que siento que en el hacer, sí, no sé, siento que Picasso decía eso, si no estoy mal, como la creatividad se encuentra trabajando. Sí, sí, ok, sí, digamos que, bueno, no lo había visto así, pero sí, cuando yo hago cosas, usualmente llego a muchas respuestas, pero yo lo busco así, o sea, yo soy de las personas que cuando hago mis cosas, estoy buscando una respuesta a algo que ya me cuestioné. Entiendo. Algo que ya me cuestioné. Es que yo creo que la vida y la obra tampoco están separadas, ¿no? O sea, no es como... O sea, creo que igual tomarse un tinto de manera consciente, ya ahí está pasando cosas, ¿no? Algo está pasando. Sí, total, no creo que estén aisladas. O sea, que como momento obra, momento charrulo. Hay un dicho de abuelas que a mí me hace mucho sentido, que es como punto cadeneta chisme. Bueno. Sí, yo siento que en ese sentido como de mientras bordo o echo rulo o y lo que sea, como que igual todo siempre está ahí en movimiento, termina siendo todo el mismo, porque para mí igual la obra pues es mi sentido de la vida, ¿no? Como que sin la obra no hay vida y punto. O sea que sí, no eres de las que separa la vida del artista de su obra. O sea, cuando ves un artista que no eres tú, en este caso no estoy hablando de la autorreflexión, sino de cuando ves una obra de otra persona. Bueno, yo siento que ahí... Porque hay artistas muy polémicos. Claro, pero yo ahí sí separo la obra del artista. ¿Por qué? Porque creo que, opinión impopular, como que creo que o sea, no separarlos y moralizar al artista termina siendo un ejercicio de superioridad, ¿no? En el que yo desde afuera digo, tú eres una mierda o tú eres maravilloso por las cosas que haces o no haces. Y eso es un ejercicio moral en el que yo no quiero entrar. Entonces me pasa, por ejemplo, con la música, que hay músicos que me encantan, que son polémicos o que hicieron cosas una cagada, pero su música me sigue encantando. Entonces yo no quiero entrar en el lugar de tú eres bueno o tú eres malo. A mí me pasa exactamente con una canción de Michael Jackson. Es que Michael Jackson es un personaje de esos, ¿no? Me pasó lo mismo ahorita, no me recuerdo la canción. Bueno, es la canción donde él está en el bar con estos trajes como de gángster. Okay. Con este actor negro, el que hace... No cacho la canción. Es una ¿Pero es una canción últimas. Políticamente incorrecta o...? No, por la vida de Michael Jackson. Ok, por entiendo, lo que te gustaba la música, pero no... Pero no, esa canción me encanta, esa canción realmente me parece muy buena, muchas de Michael Jackson, pero esa en particular es mi predilecta, pero yo llego a la vida de Michael Jackson y yo, no sé qué hacer y esta canción es bueno, el que sepa la canción la deja ahí en los comentarios. Sí, bueno, dicen algo, o igual yo se las voy a colocar de pronto en un subtítulo, alguna vaina, les pongo una foto. Sugerencias. ¿Cómo se llama? Eso. Bueno, también viendo tu obra,
El autorretrato. Autorretratarse. Mm, Porque yo entiendo que el autorretrato es muy diciente por lo que todos los sentimientos que atraviesa uno, que no es solo retratarse, sino sentirse al verse. Pero ¿por qué el autorretrato? Porque en tu caso el autorretrato. Yo siento que el autorretrato es una cosa súper recurrente en mi trabajo y antes del textil, eh, como en la performance y en las cosas que he hecho de imagen, siempre ha estado el autorretrato, pero siento que más que yo como Ángela María, Ujú. es también como un cuerpo femenino, ¿no? Como que siento que de una u otra forma mi cuerpo es el canal 100% y también termina siendo el medio, ¿sí? Como que más allá de decirme a mí misma, aquí estoy y quiero verlo o quiero aprovechar mi imagen para comunicar una cosa específica, siento que termina siendo casi que un arquetipo y el lugar en el que mejor me siento para comunicar cosas o que me atraviesan o quiero poner sobre la mesa, pues termino siendo yo como cuerpo, más que yo como persona. Ujú. Entonces siento que ahí es cuando utilizo un montón el autorretrato. Sí, porque he visto que tienes, pues, varias, de lo que vi en redes sociales, tienes varias fases, como, o sea, he visto mucho color, vi al principio mucho color Sí, y como más detalle, sí, vi más detalle, cosas más detalladas. Después vi fotografía, sí. que eran cosas como, pues para mí eran más crudas, o sea, Mm, un proceso más crudo de ti. Después pasan el color, los colores, porque vi amarillo y rojo, y ahorita estás como con otros tipos de tonalidades, sí, pero ya llegaste a otra cosa que es, por ejemplo, la animación de tus sí. bordados, que es otro proceso también muy interesante. Por ejemplo, ahí en la animación siento que aparece lo que te digo. Justo Ujú. cuando te estaba respondiendo pensaba como en, justo en las animaciones, como si soy yo la persona que está haciendo la acción, que, o sea, el proceso de la animación es yo grabo la acción, Sí. de esa acción saco el cuadro a cuadro, de ese cuadro a cuadro hago una serie de dibujos y esos dibujos son los que bordo. Ujú. Pero de una u otra forma desdibujo específicamente el autorretrato, como si hay unas características físicas mías en esas animaciones que por ejemplo tenía el pelo largo, era la trenza, pero si te das cuenta hay como unas características que son el arquetipo de la mujer, ¿no? Ok, Como, ok, sí. como los senos al aire o su cuerpo o en este caso pues mi cuerpo Ujú. versus las fotos. En las fotos específicamente quiero hablar de mí y Ok, quiero hablar de procesos míos, ok, como que juego un poco a la imagen del cuerpo de la mujer como arquetipo versus, bueno, vamos a hablar de cosas que me conciernen a mí directamente, ok. que ahí es cuando uso mucho el recurso de la fotografía en esa serie que se llama Marcas, que son unas fotografías en blanco y negro que bordo con Ujú, rojo, ujú. pues que hablo de mis marcas personales y cargo las imágenes de una serie de cosas de las que quería hablar. Y que te desfiguras de cierta forma, Sí, ¿no? total, Desfiguras tu cara con el vidrio, sí, ese total, tipo de cosas. total. Muy chévere. Bueno, y entonces el recurso de la animación, es que lo que pasa es que a mí la animación me atrae mucho, siempre me ha atraído mucho. Ay, tremendo. Entonces siento que es un recurso muy bueno para mostrar acciones también, pues, o sea, eso. Pero bueno, ¿en cuánto te demoras más o menos haciendo una animación de ese tipo? Porque, No, un o sea, yo montón. que he hecho pequeñas cosas, porque ni siquiera las muestro, sino he hecho pequeñas, eso es un tiempo y no me imagino bordado. Sí, no es un tiempo, no, depende. Por ejemplo, la última animación, toda esta es una serie que se llama Caída Libre. Ujú. Es un bordado que tiene 9 imágenes. Entonces me demoré bordando, no sé, más de un mes. Y el proceso de la edición y de la fotografía me puede demorar 3 noches, ponte. O sea, siento que me demoro más en la preproducción de lo audiovisual, porque haciendo la acción, grabando la acción, hasta que yo no sienta que la acción, en este caso de caída libre, el cuerpo sea casi que una gelatina, pues no sé, puedo hacer 10 videos. Eh, Sacando ese cuadro a cuadro para que funcione, entonces hago una primera animación de las imágenes para Ujú. que se vea lo que yo quiero que se vea. Ujú. Luego eso lo paso a dibujo y luego lo bordo. Entonces es un proceso O sea, largo. en 5 segundos más o menos cuánto te puedes demorar.
¿Qué? Son más o O menos... sea, en 5 sí, en ese en mostrar resultado. el resultado de 5 No, segundos. por ahí 2 meses. ¿2 meses? Sí, claro. Sí, exacto. Claro, Exacto. claro. Que si lo pusiéramos en días, serían 10 días. Pero es el proceso de tomar el video, interpretar el video, buscar el cuadro a cuadro, ¿no? Como que hay un montón de tiempos en los que yo siento que a mí me gusta igual el tiempo lento. Ahí voy, porque Sí. tú en varias cosas que leí dices bordar, 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 bordar Sí, y bordar. Y tiempo, que es lo que acabas de decir, el tiempo, el tiempo. sí. Tú el tiempo, ¿qué significado le tienes al tiempo? Pues siento que el tiempo es un recurso y también es una herramienta. Y para mí, hablar del tiempo lento y de lo valioso que es que mi trabajo me permita estar mucho conmigo, con mi hacer, con mi intimidad, pues es igual de una u otra forma también, pues súper revolucionario, porque siento que en el arte y en todo, pero puntualmente en el arte contemporáneo, en el que todo es como veloz, voraz, rápido, el tomarse el tiempo de hacer las cosas, pues a mí me encanta. Y el tiempo del bordado puntualmente es un tiempo muy lento, en el que coges la tela, cortas la tela, perfilas la tela, alistas la tela, pasas la imagen, y ahí ya hay un montón de tiempo. O sea, lo que te acabo de decir acaba de pasar una hora. Porque no solo es cortar la tela. Luego pasas la imagen, tensas el bastidor, alistas los... O sea, esto es una cosa de alistarme para el bordado, me demoro 3 horas. Y puedo bordar en un día 6 horas. Y en esas 6 horas pasaron 10 centímetros. Entonces un bordado tiene un montón de tiempo, que para mí es precioso porque yo estoy ahí haciendo, que volvemos a eso del hacer, que para mí es súper valioso. Y pasan las horas y no están en ese sistema de las horas, ¿no? Como 6 horas laborales. Es otro tiempo. ¿Hay algún sentimiento recurrente en esos tiempos de bordado, en esas 6 horas? No, yo siento es como una tranquilidad absoluta. O sea, Okay. siento que es como lo que más se podría parecer a unas experiencias que no sean mías, a la meditación. Como que estoy haciendo una cosa de manera muy consciente y el bordado requiere una atención muy específica porque si la embarras rompes la tela o rompes el hilo o la puntada queda mal o tensionas la tela, ¿no? Como que requiere mucho estar casi que cantando en tu cabeza, voy a hacer esto, punto, salí. O sea, si es una puntada difícil, necesitas decir entro, salgo, ¿sí? Tú estás en atención absoluta. Y para mí el bordado termina siendo un ritual en el que me preparo un café, me tomo el agua, pongo la música que me gusta, ¿no? Como que desarrollo un montón de ritual alrededor de eso. Algo que no había preguntado ahorita era, cuando tú me dices sobre exponer esas muertes, ¿qué tipo de muertes? O sea, porque usualmente pues si me hablas de muerte yo pienso en una sola muerte, que es la mía y ya, finito, no hay más después de eso, pero tú me dices ciertos tipos de muertes. Entonces... Yo siento que la muerte, claro, sí, habla de finito, pero también habla de finito en cosas específicas, ¿no? Como, por ejemplo, la tusa okay. o las cosas laborales. Bueno, señora, ¿vas a hacer silencio, por favor? ¿Alguien? Ven, hasta acá atrás, mira. Estás viendo hablar mucho a mi mamá. Oh, sí, total. Ven. Acá atrás, mira. Ya, hazte ahí, quieta. Ese consentí... No, mi amor. No te puedo poner atención. ¿La estás viendo? Sí, no te puedo poner atención. A ver, ven entonces, ven. Súbete. Ya sé que me está pidiendo. Llamando la atención. ¿Qué tal? Dice que yo también quiero participar. Me dijo como, Veo. Venga, métase. Bueno, ya que parcha. No importa. Ah, ¿qué tal? Entonces, lo que te digo, como de las muertes, yo siento que igual, por ejemplo, en este caso eran momentos de la vida, como la infancia, la niñez, la adolescencia, la preadultez, adultar, ¿sí? Sí. Como que de una u otra forma, pues todos los días somos personas diferentes, ¿no? Sí. Yo sí creo que yo no soy Ángela María Borda y esta es mi identidad y así me veo. No, yo creo que todos los días soy una persona diferente. Y eso también es una pequeña muerte. Pero habían unos momentos como específicos en mi vida que yo quería sacar y citar la muerte. Entonces ese fue ese proceso. Como que yo creo que igual esa idea
súper religiosa de la muerte y nos morimos y el cielo y todas estas cosas como una cosa tan general, para mí es súper abstracta. Sí, yo siento que la muerte es más bien eso que decíamos ahorita, como el fin de lo que sea. Yo siento que es eso, que al final, a mí uno de los motores, en serio, y hace poco escuché eso, fue sobre amistarse con la muerte, o sea, Sí, con la total. idea de la muerte, porque realmente es algo que sí desconocemos y lo que yo creo realmente ahorita, muy internamente y concienzudamente, es que no va a pasar nada más, No. que es esta percepción y ya, entonces toca como valorar mucho más la percepción de este instante, de lo que estamos haciendo. Sí, Con todas las estamos personas vivos. que nos rodean y con todo lo que nos pasa, igual sentirlo como con Y mucho... además lo único fijo, pues nos vamos a morir. Sí, Es lo único fijo en este proceso de la experiencia humana, ¿no? que también hay unas, hiciste una exposición de muchos hilos trenzados Sí, en una biblioteca. Y también vi cerámica, Sí. también, que la compartiste con la cerámica. Entonces ahí cómo fue esa exposición, explícamela un poco más, obviamente. claro que sí, esa pieza es una pieza muy especial para mí porque sí, fue ahí en la biblioteca Museo Casalleras, en el marco de una bienal textil que se llamaba A través de la vida. La pieza con la que participé se llama Madre Cuenca y básicamente es una instalación textil en la que fusiono justo lo que estabas diciendo, la cerámica y el tejido, y hago como la analogía de las cuencas hidrográficas con el útero de las mujeres y cito constantemente como el linaje femenino de mi mamá y de mi abuela. Esos tejidos que tú ves, esas trenzas rojas, fueron tejidas en conjunto con mi abuela y mi mamá. Ah, qué chévere. Sí, y las piezas de cerámica yo las modelé y creé como un sistema en el que pudiese entramar el tejido para que pudiesen salir esos cuerpos rojos. Y Madre Cuenca específicamente, para mí igual, antes de seguir hablando de Madre Cuenca, para mí igual la cerámica es otro tejido, ¿no? Como que a la final termina siendo otra forma de tejer con otro medio y de una u otra forma se volvió el soporte para estas piezas. Y Madre Cuenca específicamente fue la primera vez que pude explorar otros medios con el textil, porque estaba acompañada de una pieza sonora. Entonces ahí como que empecé a unir un montón de lenguajes que me interesan en esa instalación. Gracias, avión. Gracias a la gente Manifestando que muchos viaja. viajes. Ojalá la pasen bueno, pero nos están interrumpiendo. Ángela Borda, ¿cómo estás? Bienvenida al Que podcast. primero que todo, muy buenos días. Bueno, todo eso que hemos hablado, obviamente Ángela Borda se las presento, gran artista, tejedora, pueden ver sus obras por redes sociales, que es por donde yo conocí algo de su vida y de las cosas que hace. Y estábamos hablando sobre el trenzado que habías expuesto en esta biblioteca. Y me estabas hablando sobre que había llegado a otra materialidad a través Sí. de esto, que es la madre, y que habías tejido. O sea, con te tu- vuelvo a contar en general no, de te Madre estoy Cuenca. haciendo un resumen, es que... Ah, listo. Listo. que no te había saludado y esta es la segunda grabación. Ah, ok, Bueno. ok. Yo no estoy segura. Como que Ay, yo voy a empalmar Sí, de alguna forma. bueno, aquí hay otro tejedor, entonces que está entretejiendo. Entonces, tú tejes esto con tu abuela Sí. y por eso se llama madre, o porque también vi que estabas en un árbol. Ah, bueno, Y eso no es sé si, otra cosa. no sé si tengan que ver, o bueno, sí, ya me acabas de decir que es otra Sí, cosa, pero tiene que ver, tiene Ah, que ver, tiene que ver. La del árbol específicamente se llama funículo y es básicamente un ejercicio, una acción que hice en la que también atraviesa el tejido, en la que básicamente cito el cordón umbilical con un árbol. Sí, leí. Exacto, ese es el ejercicio de funículo. Y Madre Cuenca básicamente es, pues porque las cuencas hidrográficas pues terminan siendo como unos grandes úteros, ¿no? En los que Ok. nace el río, el nacimiento de agua y su forma básicamente es cuenca. Sí. De una u otra forma sí, se llama Madre Cuenca como Gran Madre y también porque hablo de esto, de los úteros de las mujeres de mi familia que son pues las mamás, ¿no? Sí. El tejido igual aparece en mi vida a través de mi abuela y de mi bisabuela, porque mi bisabuela, que es pereirana,
se reunía todos los miércoles en la casa de ella con mis tías Sí. a ser costurero. Ah, ahí es donde viene el chisme. Sí, de ahí viene punto cadeneta chisme. Punto cadeneta Sí. chisme. Entonces se reunían todas mis tías, una hacía crochet, la otra bordaba, la otra tejía 2 agujas y echaban rulo, hablaban de los maridos, solucionaban los problemas, la crianza, ¿no? Como que era igual, en este universo contemporáneo podríamos llamarlo como un círculo de mujeres. Sí, ¿verdad? En ese universo más tradicional lo llamaban el costurero, que yo siento que la excusa era pues la labor manual, pero a la final era un momento de encontrarse con las amigas, con otras Sí, mujeres. El punto de reunión. El o sea, punto de reunión, tal cual. Como la farra de costura. Tal cual, La fiesta de echaban costura, rulo. la fiesta de costura. Sí, y yo me acuerdo que mi abuela sacaba la vajilla especial, no era como una cosa tan coloquial, sino era más como un ritual. Sí. Y como se hablaba cosas específicas, pues se sabía que era el costurero y pues ellas estaban por allá echando rulo y nadie estaba ahí si tú no tenías tu labor. Entonces de una u otra forma también había como una cosa medio íntima, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece en general la aguja y cualquier fibra en mi vida. Y en este proceso específico de Madre Cuenca, yo creo que además fue como una cosa medio mágica, porque yo creo mucho en el azar. ¿No? Como que creo que el azar es un gran recurso porque no me voy a saltar lo de Madre Cuenca, pero quiero decir esto, creo que el azar tiene ese poder en el que muchas veces en el arte creemos que somos nosotros como esos entes que modifican cosas, ¿no? Como voy a coger el hilo y voy a hacer esto. Pero a la final el hilo también tiene de una u otra forma su carga, su historia, si es una lana o es una fibra natural o además si fue tinturada. Todas las historias de dónde viene esta aguja. El hecho de que esta aguja en este momento para hacer este bordado yo la haya robado el costurero de mi mamá en este momento, ya tiene su universo. Y el azar permite que esas cosas como que se activen y actúen de la forma en la que ellas tienen que actuar. Y yo siento que cuando apareció el proyecto de Madre Cuenca era un poco sobre el tiempo. Y yo fue, pucha, mamá, ayúdeme que necesito tejer todas estas cosas. Mi mamá empieza a tejer conmigo y ella me dice, Ángela María, no vamos a poder solas. Y llamamos a mi abuela, ese costurero, y mi abuela empieza a tejer conmigo. Sí, es muchísimo, o sea, es harto. Sí, fueron muchos metros de lana. Y cuando entra mi abuela, ahí como que cobró sentido esa pieza, ¿no? Como, claro, cuencas hidrográficas, tenía que estar mi abuela, Claro. tenía que estar mi mamá, justo el color rojo, como esas cosas que de una u otra forma, no sé, uno va a comprar materiales y se encuentra con un medio en específico y luego después de mucho tiempo uno dice, juepucha, con razón era el acrílico. Okay, ¿Sí? entiendo. Siento que así pasó en este caso con Madre Cuenca. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con irse al páramo? Funículo no tiene nada que ver, pero Okay. que era lo que te estaba diciendo ahora, que vas a entender por qué tiene que ver funículo, porque yo creo que la obra y la vida no están separadas. Y lo que le termina pasando a uno en la vida termina igual afectando la obra y de una u otra forma todo es como momentos en los que uno atravesó vuelven y pasan. Una profesora mía que se llama Mariana Dicker dice una cosa que a mí me parece súper valiosa, que es, el artista no hace temas, el artista hace obra, que es su vida. Y no es, hoy voy a hablar de esto y voy a mañana hablar de esto, sino a la final todo tiene que ver con todo. Y funículo es un ejercicio en el que yo decido conectarme con esa gran madre, en este caso, pues el páramo, y básicamente como volverme a obligar a esa primera madre. Okay. Que es sí, como que ese árbol. Sí, te unes Sí. al concepto y de madre tierra. Tal cual. Me uno a ella y luego me corto ese cordón y le dejé el cordón al páramo. O sea, ese tejido está en el páramo. Y yo no he querido ir o sea, no he vuelto a ver si siguen abrazado a ese árbol. Pero yo sentía que no debía volver a mí, ¿no? Y esa acción estuvo en el marco de un semillero de investigación en el que soy parte, de Poéticas Sociales, y básicamente todas las personas que somos parte del semillero hicimos diferentes acciones en el páramo. Ok, qué chévere. Bueno, ¿y por qué el bordado? Con guita mía, ya, por favor. Gracias. Nuevamente te lo pregunto, ¿por qué el bordado? El bordado, siento que para mí llegó, como a resignificar mi apellido de pila, porque que es el chiste que siempre hago. Mi apellido real es Ángela Borda, no como Ángela que pinta, sino es realmente mi apellido.
como programada al nacer, básicamente. Y llegó porque yo empecé a toftear. Siempre me ha interesado la pintura como lenguaje, ¿no? Como la investigación pictórica. En algún video vi que pintas. Sí. O sea, que pues, sabes pintar. Sí, me encanta, sí. me encanta, me encanta. Y dije, pucha, increíble pintar con lana. Y llegó el tofting, que es una pintura con lana, en la que uno utiliza una pistola y básicamente dispara sobre la tela y haces estas imágenes. Venía un viaje y en ese viaje yo quería como llevar obra, hacer cosas, gestionar, bueno, moverme con el trabajo, y hice una serie de fotografías, autorretratos que hablaban sobre el duelo, y esas fueron las piezas que intervine. Esa serie se llama Marcas y ahí aparece el bordado. Y cuando yo bordé, yo dije, pues pucha, aquí hay una cosa súper poderosa. Sí, como que hay una cosa muy que se dice un montón en el universo del bordado, que puede ser un poco cliché, pero es súper poderosa, que es como que cada vez que uno borda de una u otra forma, también sus ancestras están ahí bordando con una. Porque las mujeres hemos bordado a lo largo de la historia para marcarle las telitas de los pañales a los hijos, sí, como recurso económico. Los sacos en el colegio, a mí mi mamá te los bordaba. Con mi nombre. Claro, sí, eran bordados, y fue básicamente un recurso para tener libertad económica de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, también tiene una carga, y cuando bordo, pues también estoy citando ese valor que tiene simbólico, y cómo de manera peyorativa se ha nombrado como oficio femenino, ¿no? Como las artistas textiles, cuando la realidad es que eso tiene una fuerza de tiempo, de energía, de estudio, que se ha hecho a lo largo de la historia. Y sobre todo el tiempo que te toma. Sí. Porque he visto animación en tus redes sociales y en tu proceso he visto animación a través del bordado, que me parece muy interesante, pues porque a mí me gusta la animación. Y me contabas el tiempo que te tomaba. Entonces, sí. No sé si quieras hablar un poquito otra vez de esto. La animación específicamente siento que ha sido también como un recurso súper lindo, en el que lo que te estaba contando sí me requiere un montón de tiempo, porque primero que en mi obra en general está atravesada casi siempre por el cuerpo, ¿no? Y me interesa mucho la acción y qué puede pasar en el cuerpo a través del hacer. Y esta serie que se llama Caída Libre, que hasta ahora cuenta con 3 bordados, pero no sé qué siga pasando con esa serie, hago una acción que grabo en un video. Ese video lo fragmento cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro es como imagen, ¿no? Para no usar como esas palabras del video. Y hago un piloto de animación y veo cómo se mueve esas imágenes en el espacio, a ver si eso es lo que me empieza a interesar. Cuando ya logro que ese cuadro a cuadro me interese, lo paso a dibujo, porque el dibujo me parece un recurso maravilloso, y ahí sí lo paso a la tela. Estas animaciones específicamente son un textil grande, miden más o menos 90 centímetros. Ok. Y imagen. No lo hago como bordado independiente, sino como una línea de tiempo. Qué chévere. Sí, ahora te muestro una imagen para que la veas. Y luego les cuento una exposición de dónde van a estar esos bordados para que caigan, que va a estar en Cali. ¿Cuánto tiempo es que te tomas? En total, yo creo que me he demorado para 2 meses en las piezas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho poder entrar como en ese tiempo del bordado, porque elijo la tela, que sea una tela que me interesa. En este caso es un lino japonés, porque es un lino que está hecho a mano, fue tinturado a mano, como que tiene un montón de procesos, solo la tela. Luego el hacer el video, el cuadro a cuadro, todo lo que te estaba contando, como que me gusta mucho entrar en esos procesos lentos. Entonces dispongo el espacio, me preparo un café, pongo la música que me gusta, entro como en ese tiempo, como que siento que el bordado también es un espacio en el que estoy muy conmigo, logro meditar, porque el bordado es como, sobre todo cuando uno hace puntadas complejas, o que para mí son complejas, entrar, salir, dar la vuelta, pasar por la de abajo, volver a entrar, volver a salir, pasar por la de abajo, volver a... Así como, sí. Como que uno empieza a cantar ahí una canción en su cabeza, y a uno se le pasan las horas. Puedo bordar 6 horas, ya se me hizo de noche, ya estoy cansada de los ojos, y digo, pucha, he hecho 5 centímetros de bordado.
Entonces sí, como que me gusta aplicar esa idea del tiempo del bordado en general a la vida. Tu percepción sobre el tiempo, ¿cómo lo defines? El tiempo creo que sí, es un recurso y es un medio, y siento que en este momento un poco como esa idea de Cronos, como esta gran pintura del personaje que se está comiendo a Cronos, no recuerdo en este momento cómo se llama, como la canción de Michael Jackson, quien sepa el nombre de la pintura lo deja, por favor. Siento que también termina siendo una forma en la que este sistema voraz nos adoctrina también, ¿sí? Como que creo que el tiempo es un recurso que uno debería poder como mover, que sea maleable a medida de lo que uno requiere, como no me quiero levantar todos los días a la misma hora, voy a escuchar mi cuerpo cuando me siento descansada, me levanto, voy a comer cuando tenga hambre, y en este caso voy a abordar lo que me tenga que demorar. Y justo hablaba el otro día eso en una de las historias que subo ahí, hablando, diciendo cómo me rehúso a que mi obra se vuelva contenido. ¿Sí? Sí, ¿no? yo vi cuando dijiste eso, sí. Sí, como no voy a abordar para subir fotos. Porque, ¿sí? Es que es muy complicado, porque la otra vez también hablaba con alguien sobre esto y yo le decía, a mí no me parece que todo se muestre, uno debe guardarse muchos momentos y hay algo particular que me pasa con este podcast es que ahora, porque al principio me pasaba mucho, era que gracias a la edición del podcast y como son varias horas que yo estoy sentado en el computador, pues cuadrando el podcast para que las personas, pues haya un material disponible para las personas, al final de que yo editaba, terminaba recordando más, era o sea, lo que yo veía a través de la pantalla, claro, que el instante que yo tenía con las personas del podcast. Entonces he tratado de, siempre que ahora ya hay varios podcasts hacia acá, y constantemente lo hago mientras hablo con la persona que esté hablando, en este caso pues contigo, de recordarte en este instante, en este momento, porque yo decía, estoy quitando mis recuerdos reales y estoy dándoles un significado diferente. Entonces ahora, siempre que vengo a hacer cualquier podcast al lugar que eso, estoy tratando de ser lo más detallista posible con la persona con la que estoy hablando y con el espacio que estoy hablando. Y cuando me voy ahorita que me voy a estar en el carro como inmortalizando un poco la realidad de lo que percibí, porque cuando vaya a entrar al proceso de edición, muchos recuerdos de esos ya van a quedar grabados a mí y muchas palabras porque tuyas, el video termina siendo un medio también en el que pues lo estás modificando, ¿no? Y de recordación, pero quiero también recordar este instante y recordar mucho las palabras vivenciales que estamos teniendo ahorita en este momento. Y igual con la edición llegan a mí muchas cosas que de pronto se me habían olvidado en este momento. Claro. Yo recuerdo que sí, ya me dije esto. Y recuerdo también muchas cosas que más. También era lo que hablábamos un poco como en nuestra preproducción de Encuentro de la Máscara, ¿no? Como que también el hecho de que estemos interviniendo la máscara en tiempo real pues termina siendo un testigo de este momento haciendo, sí, de esta realidad, de este instante, claro, de este instante. Y tú me hablabas eso sobre las circunstancias, bueno, no sobre las circunstancias, sino me hablabas, sí, era circunstancial, me estabas contando sobre cómo usar la aguja de tu mamá. Sí. Está cargada de una serie de circunstancias y eso también pues yo lo hago con la máscara, digamos que es cargar esas circunstancias que estamos generando de cierta forma, sí, cargarla en un momento y enmarcarla en algo real para quitarme ese lo digital, cringe de lo digital, sí, cringe, bueno, ya se me olvidó la palabra, cringe. Bueno, lo efímero. También tú hablas mucho en tu obra de lo efímero y sí, te quería preguntar sobre eso. Entonces, ¿cómo lo defines? ¿Cuál es tu percepción de lo efímero? Lo efímero, siento que me pasa lo mismo con esa palabra me pasa lo mismo como cuando me pregunto la idea de qué es arte, ¿no? Como que aquí quiero citar a Cecilia Vicuña con una acción que ella hace en la que le pregunta a las personas qué es poesía y la gente responde cosas y cuando le preguntan a ella dice yo no lo puedo conceptualizar porque el día que lo conceptualice va a perder como ese interés de investigación. Lo mismo me pasa con
con lo efímero y con el arte. Como, pues pucha, si logro abarcarlo en un concepto, es como que lo maté, ¿sí? Ok. Como que siento que lo efímero está ligado a un montón de cosas en diferentes momentos. Lo efímero puede ser del tiempo, o lo efímero puede ser de lo impermanente, o lo efímero puede estar relacionado a la muerte. Pero cuando trato de conceptualizarlo tanto, es como que empieza a perder esa magia efímera. No lo había visto así. Yo usualmente cuando hablo o pienso sobre lo efímero, y por eso te lo pregunté, es porque yo también hablo mucho sobre lo efímero y yo sí lo baso mucho en el tiempo y en lo que es el instante. Claro. Entonces, que es el instante para mí siempre ha sido, y lo escribo en muchos lugares, que siempre es el futuro y el pasado corriendo en un mismo punto. Okay. Que igual no podemos, que igual siempre está siendo alimentado. Peleando ahí, siempre claro. está siendo alimentado con el futuro y con el pasado. Sí. Todo el futuro se está volviendo pasado, pero el instante es el instante. Sí. Pero no lo había visto así. Me parece muy bueno también comenzar a hacer ese ejercicio. No conceptualizar, o me estoy sesgando mucho. Sí, que lo mismo me pasa con el arte, ¿no? Como, ¿qué es el arte? No sé. No sé, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, no todas, Sí. pero algunas. ¿Y cuáles? No sé. ¿No? Bueno, ¿qué opinas de la transformación de la obra? Del cambio que sufren las obras, en este caso pues las tuyas. ¿Como físico o como...? Sí, el cambio que a través de las experiencias se está dando en tus obras. ¿Qué opinas de eso? Siento que es súper bonito también, porque creo que también habla de los procesos personales, ¿no? Y también los cambios que uno va teniendo como ser humano, tanto de crecer o de madurar o de cosas que uno va investigando más. Como que siento que es precioso y no digo que en el sentido de como de lo que está ligado a lo infantil o lo que está ligado al azar sea negativo, no. Pero creo que a medida de que va pasando el tiempo, o en mi caso, me vuelvo más aguda. Como que me interesa poner más atención a cosas que no le ponía tanto atención y ponerle con más cuidado. Okay. Como volviendo a lo del tiempo, porque siento que el tiempo es un recurso maravilloso, quiero dedicarle más tiempo a cosas que no le ponía tanta atención. Como que siento que hay una idea súper, bueno, ¿cuál va a ser? Uno se sienta y decide, bueno, ya voy a decidir mi artista y voy a empezar a hacer la obra. ¿Y por dónde voy a empezar? ¿Y qué ideas tengo? ¿Y cómo las voy a ejecutar? Y como que uno hace un plan en su cabeza de las cosas que pueden pasar y en realidad todo termina siendo completamente diferente. Y poderlo ver desde afuera y decir, pucha, empecé aquí y esto está pasando acá y otra vez estoy hablando de esto y ahora como que termina siendo todo un gran nudo, a mí me parece precioso. Y cuando ves una obra de hace algunos años tuya, ¿qué piensas? Depende de la obra, hay unas que me dan mucha ternura, como que a veces quisiera volver a ese momento, justo lo que estabas diciendo, como y volverlo a recordar, porque a veces creo que el miedo o lo académico matan de una u otra forma esa cosa como pucha, no me importa si es bonito, si es feo, quiero hablar de esto, lo voy a hablar, como ese vómito que uno tiene en esos primeros momentos en los que empiezas a hacer procesos creativos de manera consciente, porque yo sí creo que la creación está en todo, es súper especial, ¿no? Como que a veces quisiera volver a esa Ángela chiquita y decir... Profesora, no me diga cómo se pinta una casa. Okay, no, sí, como déjeme pintar. La experiencia trae como ese tipo de cosas, como ese tipo de reflexiones que uno se hubiera dicho en ese momento. Pero igual nunca va a pasar, pero pues es bonito igual pensarlo. Como yo le hubiera dicho esto a esta persona. Por ejemplo, en mi actuar, yo de joven hice muchas bobadas que ya igual se hicieron. Pero quisiera en este yo de ahora, que está acá con Ángela, decirle como, oiga, parce, cálmate porque... Claro. Aventado, ¿no? Y como jugar, invitar al juego siempre me parece Tú acabas tremendo. de tocar un tema ¿qué sientes en el momento creativo? ¿Cómo lo defines? Yo siento, bueno, más bien creo que la creatividad es como un recurso humano. ¿Sí? La forma en la que resolvemos problemas o tomamos decisiones o en el momento en el que cocinamos y decimos, uy, a este tofu le caería súper bien curry. Creo que ahí aparecen también los procesos de creación.
como en cosas súper cotidianas que a veces no vemos. Y creo que a veces termina siendo como un pensamiento súper moderno creer que lo creativo solo está ligado a la creación, y eso termina siendo igual súper religioso, ¿no? Como el creador. Ok, sí, ¿No? tiene mucho que ver, claro. Sí. De crear. Entonces yo creo que, o en mi caso, estar conectada con el hacer y hacerlo de manera consciente, y que yo siento que también se vuelve un modo, ¿no? Y de resolver y de confiar, y vuelvo un poco al azar. Citando la cocina, siento que la cocina es un momento súper creativo en el que todos, todas y todos atravesamos de una u otra forma, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer hoy con lo que tengo? Con lo que haya. Sí, exacto, ¿no? Pues quiero almorzar, ¿qué hay en la cocina? Pues a mí me ¿No? pasa en la cocina que cuando yo veo harta comida, me inspiro. O sea, cuando veo cosas como eso o compro cosas que... Es que la cocina para mí, digamos, parte del antojo. Ok. Del antojo. O sea, si, digamos, yo quiero algo rico y lo quiero cocinar, pues voy y compro todas las cosas. Si no lo tengo, ya es la necesidad la que está ahí en ese Entiendo. O sea, la idea del taller, ¿te gustaría el taller lleno de materiales? Exactamente. Como, bueno, voy a inspirarme a ver qué cojo. Que cojo y ya. Claro. Pero con la cocina a mí me pasa que es, bueno, o tengo el medio y lo hago, o está la necesidad y lo que haya en la cocina y claro. eso uso. Pero en ti, que es una percepción distinta, porque obviamente creo que mi percepción de la cocina está un poco más básica. Sí. ¿Cómo es? Porque tú hablas mucho también de la cocina, o estás hablando en estos momentos. Sí, estoy obsesionada. Estoy obsesionada porque siento que la cocina es como un gran taller, ¿no? Es casi que un laboratorio en el que pasan muchas cosas, y me interesa mucho como que la cocina también termina siendo un gran testigo de conversaciones, de herencias, de recetas que se repiten y se repiten y se repiten, y esa idea de mi abuela hace los mejores frijoles, pero probablemente para otra persona que tiene otra abuela en Pereira que también sabe esa misma receta, sí, su abuela hace los mejores frijoles. Sí, claro. Entonces yo siento que para mí la creatividad está en la capacidad, o en mi caso yo digo, estoy siendo creativa en el momento en el que con los recursos que tengo, o los recursos que gestiono, o los recursos que encuentro, logro unir cosas para hacer cosas, o esas cosas terminan igual afectándome. Volviendo al ejemplo de la cocina, si quiero hacer algo de comer con lo que tengo en la casa, o voy y compro un par de cosas, pues termino haciendo un resultado, y ese resultado cuando me lo como yo digo, wow, estuvo re bien, porque me recordó a la abuela, o porque simplemente improvisé y le gustó a mi pareja. Sí, como que termina generando un algo que es un resultado que de una u otra forma termina siendo, pues lo veo, ¿no? Y ese sentimiento que da cuando yo le cocinaba a alguien, a mí me sabe feo lo que yo cocino cuando le cocino a alguien, no sé por qué, siempre es como, no, esto no les va a gustar. Pero eso también pasa con la obra, ¿no? Como que a veces uno la ve y uno dice, hubiese, ¿no? Ajá. Pero lo bonito de la obra, o en esta analogía de la cocina, es que termina siendo el resultado de ese proceso que te terminó modificando. Y terminaste aprendiendo cosas, o definiendo, por ejemplo, volviendo a esta serie de Caída Libre, a la fin, esta última pieza, no bordé el personaje, sino lo dibujé y lo pinté. Y eso terminó siendo otra cosa, porque el primer bordado me enseñó unas cosas, el segundo me enseñó otras, el tercero me ha enseñado otras. Mejores, peores, buenas, no importa. Pero termina dejándome ese resultado, que el proceso fue el que me afectó, en positivo o en negativo, pero me afectó. Lo que tú dices, cociné algo a alguien, ay, pucha, le eché mucha sal, la próxima vez le voy a echar menos. A mí me pasa eso ¿no? Sí, yo soy como, ay, no, o sea, no sé. Y eso me hizo pensar en el arte, cuando si hay una obra que a uno no le gusta, pero entonces, digamos, no sé, está como en un gran espacio y la gente es como, wow, ¿no? Tremenda pieza. Y fue que a la gente le parezca una mierda, pero como está en un lugar tremendo. La parafernalia. Exacto. ¿Cómo se llama? La azuleva. No exacto, sé. Exacto. El podio logra cosas excepcionales. Bueno, eso me pasa a mí con la cocina. Bueno, yo quería hablar de estas últimas piezas que vi en tu Instagram, y son sobre estas piezas que están en este lino japonés. Sí. Y
pues hay dos piezas, una es esta que es este cuerpo femenino, Sí. y detrás hay una flor como de medio lado, bueno, porque esta pieza y también la otra pieza que se me pasa acá. Ay, se me pasó. Bueno, que es este plano cartesiano. Sí. Esas piezas, bueno, explícame un poco de estas piezas. Quiero saber un poco más de estas piezas y por qué. Estas piezas en específico es básicamente como un ejercicio que he estado haciendo de dibujo en el que hay una imagen central que en este caso es el cuerpo de una mujer cis y aparecen un montón de elementos. Estas son dos de las que he publicado, pero es como una serie en la que hay varios de estos dibujos y decido darles como unas imágenes específicas según el día. Y básicamente el ejercicio que he estado haciendo es preguntándome sobre los valores que no se ven dentro del cuerpo, atravesados por diferentes como detonantes. Entonces, ese específico de plano cartesiano estaba atravesado por un texto que estaba leyendo en ese momento. Este de la flor está atravesado por otro texto. Como que estoy buscando excusas por fuera que no necesariamente sean procesos personales o investigaciones vigentes, como también un poco cultivando el hábito de dibujar y de que un buen dibujo no está como ni en el hiperrealismo, ni en... Claro, ese también es un buen dibujo, pero creo que viene más como de que quiero que sea honesto, de darle mi 100%. Entonces estoy buscando diferentes excusas, casi que como bitácora y un poco tratando de que sea calendario, intentando dibujar todos los días con lo que esté atravesándose en ese momento. Okay. Ese es como el ejercicio que estoy haciendo en esas piezas. Bueno, seguimos aquí en este podcast y bueno, ¿qué opinas de la metáfora, Ángela? De la metáfora. Uy, la uso un montón. La uso un montón. Me gustan un montón las metáforas, tanto como en la imagen como en la palabra. Uh-huh. Hablábamos ahorita de la escritura, me gusta escribir un montón. Y la utilizo un montón, como hablar de una cosa para hablar de la otra. Y me gusta lograr que esa cosa de la que estoy hablando, en la que estoy mostrando otra, también logre otra cosa. Sí. Me parece, sí, como un recurso en el que puedo decir sin decir también. Sí, y ahí, bueno, en la metáfora vi que lees mucho en tus videos y no sé si parte de eso, de la lectura de donde usas este recurso de la metáfora. Y qué referentes, digamos, usas mucho para esto, ¿de dónde viene eso, la metáfora? Creo que la lectura también es como sí, es un gran referente y un gran como aliado en mis procesos, y siento que ahorita, por ejemplo, en esta última serie, aparece la metáfora desde principalmente la lectura, ¿no? Como que de lo que leo, lo llevo a imagen. Entonces, creo que depende igual del momento de la vida, pero creo que sí, la lectura es un gran aliado, y el libro que estoy leyendo puntualmente ahorita, que es como hay una recomendación, se llama Kitchen y es de una autora japonesa que se llama Banana Yoshimoto. Y es precioso porque habla de manera como de momentos muy coloquiales alrededor de la cocina y de la casa, pero realmente lo que ella está hablando es del duelo de la muerte de su abuela. ¿No? Como justamente utilizando el recurso de la metáfora. Qué duro, pero bien, qué chévere y qué buena recomendación. También quería saber tú qué, pues, o sea, qué opinas del perdón a uno mismo. Yo creo que el perdón a uno mismo. Está difícil esa pregunta, porque creo que a la final hay muchas veces, desde mi experiencia como mujer cis, como que hay muchas doctrinas igual que se me han impuesto de una u otra forma, en la que yo creí que yo era la responsable de cosas como, por ejemplo, los roles en el hogar, ¿sí? Y el hecho de que yo no cumpliese ese ideal de roles en el hogar
generaba conflictos en mi cabeza, y poder reconocer que hay cosas que no me pertenecían, pues fue igual súper liberador. Como que a la final yo creo que somos seres vivos, que tenemos cosas buenas y cosas malas, pero muchas veces la culpa también está ligada pues a lo político, a lo social y a lo religioso. Como que creo que igual si la hemos cagado o no la hemos cagado, todo está ligado a un contexto, y desde ahí es donde yo creo que está ese proceso del perdón. Bueno, y el perdón a los demás, partiendo de esto que defines sobre la culpa y sobre todo esto que envuelve el perdón a uno mismo, ¿qué crees del perdón a los demás? ¿O cómo lo aplicas? No sé cómo decirlo. Creo que, o bueno, para mí, por ejemplo, pensando un poco como en procesos personales, creo que es importante igual, y creo que es importante sumarle a eso como el proceso, ¿no? Como que si algo sucede en el que yo me siento vulnerada, creo que eso tiene que haber como un proceso de enmienda o de diálogo, que tiene que estar como negociado con la persona o la situación. Y hay cosas que simplemente yo creo que también uno tiene que aprender, o yo he tenido que aprender que peleo, que no. ¿Sí? Como que yo he sido muy incendiaria en muchos momentos de mi vida, en los que me enganchaba a situaciones que igual yo no tenía ningún control. Y creo que esto es como llevado muy a lo micro y a lo personal, porque creo que cuando hablamos ya como en procesos sociales o en situaciones actuales, o por ejemplo, no sé, como las madres de Soacha, creo que ahí el perdón está ligado más hacia la verdad. Más que te perdono y todo está bien, es como necesito ese proceso de enmienda, y ese proceso de saber qué es lo que pasa y cómo está pasando, para dentro de mí yo poder de una u otra forma no estar con esa pregunta o esa ansiedad. Sí, como esa pregunta constante del qué pasó. Sí, creo que ahí es muy importante igual el contexto. Para devolvernos un poquito más, o devolvernos en lo que estamos hablando, ¿cómo es esa primera experiencia expositiva? Cuando tuviste esa primera experiencia, ¿recuerdas cómo fue? ¿Recuerdas algo en particular? Yo creo que esa primera experiencia es súper importante, o para mí fue súper importante, porque también vuelvo y digo, muy importante que el otro complete ese ejercicio y estar expuesto, y que un pedacito de ti, de tu proceso íntimo, no necesariamente personal, pero de la investigación que sea, que el otro lo vea, el otro pueda dar su opinión, decir, me parece una chimba, o no me gusta nada, o wow, o nada que ver, o ni siquiera vea la pieza, sino siga caminando. Es muy importante porque el otro termina completando ese proceso, por un lado, que lo decía ahora, y por otro lado, a mí me ha forjado como un poco ese carácter irreverente de, a la final igual yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, porque para mí mi obra y mi trabajo es una necesidad vital, más que me importe que el otro diga, oh, maravilloso. Más bien me obliga a mí a decir, igual voy a seguir haciéndolo, igual esto es lo que decidí, voy a darla toda de mí para que siga apareciendo proyectos, ¿no? Pero es igual muy poderoso cuando conectas con personas, no sé, como los niños o las niñas, o personas que nunca habían visto tu trabajo y ven una cosa en el trabajo que tú ni habías visto, ¿no? Como que a veces esa retroalimentación súper honesta, en la que ni siquiera te conocen y simplemente ven eso y dicen, se me ocurrió que tal cosa, o esto me hizo pensar tal otra. Para mí es un material súper valioso. Qué bueno. Bueno, también estábamos hablando antes de todo eso y fuera de cámaras sobre pues que estás coleccionando vinilos y que te gusta mucho la música. Sí, bueno, ¿qué tanto la música ha influido en este proceso creativo, artístico y en tu vida? Para mí la música es una compañía fundamental, que siento que también llena el espacio de una u otra forma, como si estoy sola en la casa necesito llenar, y poner música hace eso, y a su vez también hay canciones o artistas, o por ejemplo en el caso de los discos, que termina siendo súper ritual escoger el disco para el momento, o esa canción que a uno le emociona, como que también siento que la música está súper ligada a la memoria. Hay canciones o artistas que no son de mis favoritos en el mundo mundial,
pero no sé, pienso en un binomio de oro y eso me recuerda un montón a la infancia. Ok, sí, claro, a mí también. O la salsa en su inicio fue como una herencia muy de mi abuela. Sí. Mi abuela le encanta la salsa, le encantaba, pues le encanta sobre todo la Fania. Entonces, toda esa primera conexión con la Fania, o por ejemplo un personaje como Celia Cruz de una, igual amo a Celia Cruz, pero de una me hace pensar en mi abuela y que a ella le encantaba y en las fiestas siempre gritaba azúcar. Sí. Como esa forma que logra inmortalizar un momento específico es súper valiosa y siento que también es otra expresión plástica. Y en otra vida, a mí me hubiera gustado ser música. Sí. ¿Sabes? Sí, total, 100%. Me hubiese encantado. Como que veo la batería y digo, ay, me hubiera encantado. O cantar, ¿no? Como que en otra vida, puede que me dedique a la música. Pero pues, o sea. Sí, pero siento que lo mío está en lo plástico. ¿Te gusta Sí, eso? sí, no, Bueno, yo amo lo que hago. y una canción que nos recomiendes, ya que estás hablando de música. Una canción que les recomiendo en este momento. Tengo que pensarlo. Piensa. No, es que la música es una cosa muy loca. Yo entrevisté a Gustavo Cabrera, que le mando un saludo, y él, cuando le hice esta pregunta siempre, es que no lo puedo olvidar, que me dice, qué pregunta de reina que usted hace, y yo, pero es que es bueno, güey. Pero a mí me parece súper difícil. ¿Una canción? Bueno, o un álbum. Bueno, lo voy a ampliar, un álbum. Un álbum. Un disco. Un disco, pues, pucha. Un disco. Voy a pensar la canción. Realmente creo que esta canción es como una canción que me acompaña mucho en la vida porque es súper sentimental. Porque me recuerda a mi hermano y me recuerda cómo me acompaña porque mi hermano murió y su forma de acompañar, gracias, como de cuando necesito que él venga, pongo Piano Man de Billy Joel. Ah, bueno, buena canción. Sí. Esa es como una gran canción. Y si Billy Joel, desde hace rato no lo escucho. Y si pudiera recomendar un álbum que me encanta, que me lo acaban de regalar de cumpleaños, Bohemian Rhapsody de Queen. Ah, buen álbum. De hecho, tengo tatuado a Freddie Mercury. Buen Fred. Sí, siempre. I want to break free, total. Bueno, y ya con esto, yo creo que llegamos hasta acá. Muchísimas gracias. Yo quería más preguntas de reina. Amigos, recuerden que el afán es del reloj y hasta acá llegamos por el día de hoy con esta buena artista. Muchas gracias, Amela. Gracias a ti por la invitación. Sí, qué pena lo accidentado este podcast, pero pues así es. No, estuvo muy divertido, me sentí muy bien y ojalá, nos volvamos a juntar. Bueno, en algún momento. Gracias, hasta luego. Ay, me encantó. Molaca. Severo. ¿Listo? Sí, chévere. Tremendo, ya dejó de doler. Dime. Ya dejó de doler. Muchas gracias. No, estuvo muy áspero, gracias. No, igual no dolió, estuvo tremendo.